Damos inicio a esta sesión ordinaria a la cual han sido ustedes convocados en tiempo y forma, siendo las, perdón, aquí el reloj nos quedó, la 1:15 del día de la fecha, para dar curso a nuestro primer punto del orden del día en el uso de la voz del secretario ejecutivo. Señor secretario, por favor. Con su permiso, consejera presidenta, pasamos lista de asistencia. Diputada Delia Guerrero Coronado, representante del Honorable Congreso del Estado. Diputado Juan Pablo Escobar Martínez. Consejeros electorales, consejera Laurelena Fonseca Leal. Presente. Consejero José Martín Fernando Fazmora. Presente. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. Presente. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. Presente. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Presente. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. Presente. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. Presente. Representantes de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Alejandro Colunga Luna. Por el Partido Revolucionario Institucional, José Guadalupe Durón Santillán. Por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Ramírez Rodríguez. Por el Partido del Trabajo, José Belmares Herrera. Por el Partido Verde Ecologista de México, Claudia Elizabeth Gómez López. Por el Partido Conciencia Popular, Óscar Carlos Vera Fabregat. El suplente de dicho partido, Jairo Omar Leiva Romero. Por el Partido Movimiento Ciudadano, José Ernesto Piña Cárdenas. El suplente de dicho partido, Guillermo Olvera Nieto. Por el Partido Nueva Alianza, Tomás Galarza Vázquez. Por Morena, Juan José Hernández Estrada. Por el Partido Humanista, José Alfonso Castillo Cabral. Por Encuentro Social, Jesús Ricardo Barba Parra. Hay 17 integrantes de este pleno, por lo tanto hay quórum, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. En uso de la voz del señor secretario ejecutivo. Bien, únicamente para solicitar a este pleno, con relación al punto enumerado como 4 en nuestro orden del día, solicitar su anuencia y su parecer para retirarlo del orden del día, en virtud de que se incluyó a una persona que no está participando en esta etapa de obtención del apoyo ciudadano, el ciudadano Marco Antonio Arredondo Bravo, con fecha 19 de diciembre, recibió resolución de este organismo en donde no se le permitió ir en pos del apoyo ciudadano, por lo tanto no está participando de esta etapa. A la consideración. Gracias. Sí, de acuerdo. Entonces, de manera económica, rogaría el sentido de su voto. Si es por lo aquí presentado, retirando el punto 4 del orden del día. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad el retiro de ese punto. Gracias, señor secretario. Damos cuenta al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas relativas a las sesiones ordinarias de fecha 28 de febrero y 5 de marzo, ambas del 2015, mismas que fueron circuladas junto con la convocatoria a la presente sesión, por lo que pregunto a los integrantes de este pleno si hay observaciones a la misma. ¿Alguna observación a las actas? De no ser así, agradeceré que tome la votación correspondiente. De manera económica, rogaría a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con los 2 proyectos de actas circulados, el correspondiente a la sesión ordinaria del 28 de febrero y a la sesión ordinaria del 5 de marzo. Entonces, si gustan manifestar el sentido de su voto, entonces, en consecuencia se aprueban por unanimidad.
Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la declaratoria relativa al C. Carlos Segura Pérez, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238 de la Ley Electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente a cargo de diputados de mayoría relativa por el 5º Distrito de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. En consecuencia, y para desahogar el punto referido, cedo el uso de la voz al secretario ejecutivo. Bien, en virtud de que dichos proyectos de dictámenes fueron puestos a la vista de los integrantes de este honorable pleno desde las 8 de la mañana de este día, solicitaría, si no hubiera inconveniente, obviar la lectura integral del mismo y únicamente hacer una relatoría resumida del contenido de dicho dictamen. Bien, entonces, si no hubiera inconveniente, el ciudadano Carlos Segura Pérez estaba participando para obtener el respaldo ciudadano para contender en el Distrito 5º, con cabecera en el municipio de la capital del Estado, etapa en la que se le concedió el derecho a ir en pos de ese apoyo. Cabe hacer mención que dicho ciudadano, dentro del periodo comprendido del 21 de diciembre de 2014 al 29 de enero del 2015, no presentó manifestaciones de apoyo ciudadano y con fecha 28 de enero dirigió un escrito al Consejo Estatal Electoral en donde manifestaba su voluntad para desistir de la búsqueda del apoyo ciudadano para la candidatura respectiva, misma que fue ratificada ante esta autoridad, ante esta Secretaría Ejecutiva posteriormente. Por lo tanto, se proponen los siguientes resolutivos. Con fundamento en los artículos 237, fracciones segunda y tercera, y 238 de la Ley Electoral vigente en el Estado, en relación con lo dispuesto en el punto 7.3, fracción segunda de los lineamientos para el registro de aspirantes y candidatos independientes, tomando en cuenta que el ciudadano Carlos Segura Pérez, aspirante a candidato independiente al cargo de diputado en mayoría relativa por el Distrito Electoral Local número 5º, con cabecera en el municipio de San Luis Potosí, con fecha 28 de enero del año 2015, presentó por escrito su desistimiento a la pretensión inicial de ir en pos del respaldo ciudadano para, en su caso, obtener el derecho a solicitar su registro como candidato a diputado en mayoría relativa en el Distrito Electoral número 5º, documento que ratificó en todas y cada una de sus partes el día 28 de enero del año en curso ante la Secretaría Ejecutiva de este organismo. Como consecuencia de lo anterior, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se propone declare desierto el proceso de selección de candidato independiente al cargo de diputado en mayoría relativa en el distrito electoral antes referido para el periodo 2015-2018, cuya jornada electoral se efectuará el domingo 7 de junio del año 2015. Segundo, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 238 de la Ley Electoral del Estado, notifíquese. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario? De no ser así, agradeceré tomar la votación correspondiente. Yo solicitaría de manera nominal a los consejeros electorales manifestar el sentido de su voto con el proyecto de acuerdo aquí presentado. Consejero José Martín Fernando Faz Mora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. A favor. Consejera Cecilia Eugenia Mit Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laura Elena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario.
Pasamos entonces al siguiente numeral del orden del día, que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación de la declaratoria relativa al C. Armando Arreguín Rodríguez, consistente en que, conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción 2 y 3 y 238 de la ley electoral vigente en el Estado, no obtuvo el derecho a solicitar ante el organismo electoral el registro como candidato independiente al cargo de diputado de mayoría relativa por el 7º Distrito de San Luis Potosí para el periodo 2015-2018. Para desahogar este punto del orden del día, solicito nuevamente su auxilio. De nueva cuenta, rogaría la dispensa integral del dictamen y únicamente abocarnos a los puntos resolutivos y a las consideraciones generales de manera resumida, si no hubiera inconveniente. Bien, el ciudadano Armando Arreguín Rodríguez se encontraba en búsqueda del apoyo ciudadano para contender por el Distrito 7º, distrito para diputado local de mayoría relativa, con cabecera en la capital del Estado,